Bien. Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Nosotros aquí desde el espejo tratando de iluminar, no con nuestros reflejos propios, sino con los reflejos de nuestros entrevistados, con estas historias de vida, con estos intentos y logros de nuestros entrevistados, con esta capacidad de crear, de creer y de esperanzar. No sé si ese verbo existe, pero lo vamos a inaugurar. Y entonces yo estoy recibiendo una queridísima amiga. Virginia Real es, es doctora en antropología, en ciencias sociales, pero además es una articuladora en muchos planos. Obviamente que a veces a la prensa se le escapa estos detalles. Ella ha sido articuladora de un montón de acciones sociales, pero la que les quiero compartir con ustedes fue la de esta última semana, que vienen trabajando desde hace tiempo con el Instituto Militar de Estudios Superiores. Allí tuve la deferencia y el agradecimiento de que me invitaran, porque yo de alguna manera, aunque no se sabía esto simbólicamente, yo había sido la primera protagonista o charlista, o lo que como ustedes quieran decir, en el año 1900, cuando terminó la dictadura, la primera conferencia pública del Comando General del Ejército, donde no estaba ni construido el IMES, este lugar donde estuvimos, que es de última generación. Esta doctora está doctorada y tiene una maestría en ciencias humanas, antropóloga, y ha trabajado incesantemente en estos últimos tiempos con el Instituto de Estudios Militar, de Estudios Superiores, con la Universidad de la República, con la gente de la laicidad que está trabajando hace mucho tiempo en la universidad, haciendo el acercamiento y surciendo y aproximando las partes entre el ejército, digamos, los estudios, los planes de estudio, la renovación bibliográfica, referidos al pasado reciente, que es lo que nos divide y es esta grieta que tenemos entre la sociedad civil y, no toda obviamente, y el ejército, no todo obviamente. Pero acercando las partes ha estado ella durante todo este último tiempo, y de eso vamos a hablar. Gracias, Virginia, por estar. ¿Cómo estás, Raquel? Un gusto que me invites a tu programa. Y bueno, sí, muchos años de conocernos, de trabajar en distintas acciones y bueno, de tratar juntas y con otras mujeres de llevar luz a esos pequeños lugares o grandes lugares donde todavía es necesario trabajar desde un lugar de búsqueda de entendimientos en general, no solo aquí, sino en otras acciones que hemos trabajado todo este tiempo. Es cierto. Y ¿Cómo nace esto del acercamiento de la universidad y de la Comisión de Laicidad con el ejército? ¿Cómo es esa transición hasta lograr esto? No, en realidad empezamos a trabajar, yo ingresé a trabajar en la escuela militar en el año 2009 y desde allí se fueron haciendo distintas acciones vinculadas al campo de la extensión principalmente y de la docencia entre docentes de Facultad de Humanidades, específicamente del área de Antropología y del Instituto de Filosofía de la Educación. En algunas instancias estuvo la doctora Andrea Díaz Genis dando unas conferencias en el IMES, y después lo que hacíamos era actividades conjuntas vinculadas a extensión, principalmente con el área de Arqueología y Antropología como de Ciudad Vieja, que ahí hubo una docente del Instituto Arqueóloga, que es Elizabeth Onega, que es quien realizó parte de las excavaciones de la muralla de Ciudad Vieja. Y bueno, entonces hubo instancias en esos años, 2010, 12, 15, cada tanto, que hacíamos actividades. Y en el 2017 empezó a configurarse en Facultad de Humanidades en principio, pero después fue proyectándose como red interdisciplinar, la red de laicidad de la Universidad de la República, que se configuró formalmente hace un poco más de 2 años, en el 2018.
Y desde allí, el año pasado, tenemos una serie de actividades, de encuentros todos los meses o cada 2 meses, donde se plantean temas diferentes. Puede ser el tema, fue eutanasia, el tema género, distintos temas que tienen que ver con los intereses de la ciudadanía en estos momentos. Y bueno, uno de los temas que surgió el año pasado, entre octubre y noviembre, fue esto, que tuvo mucha replicación a nivel de medios de comunicación, y bueno, planteamos una invitación a este equipo que estaba trabajando también en el Instituto Militar de Estudios Superiores sobre el tema del abordaje del pasado reciente en la formación del ejército, bueno, para ver cuál era la propuesta, intercambiar ahí como otros temas que se vienen trabajando con otras instituciones. Y surgió ahí, digamos, la posibilidad de establecer acciones de trabajo cada tanto interdisciplinares. Son 2 instituciones educativas del país, y bueno, esa es la idea, intercambiar como con otros institutos que se vienen realizando distintas actividades. Yo sé que el tema ejército todavía es un tema que convoca mucho, que hay mucho desconocimiento por gran parte de la población, y hay mucha historia todavía que hay que revelar, develar e ir construyendo. Pero ya les digo, hemos venido trabajando como en silencio en estas acciones de orden académico. Y el martes pasado hubo una presentación en realidad es un ejercicio que se realizó en una materia, metodología de la investigación del instituto, donde trabajaron con la técnica de entrevistas a distintos actores ciudadanos, los estudiantes de esa materia, y fue la presentación que se realizó el otro día. Evidentemente el tema tenía que ver con historia reciente, y bueno, pero la idea era construir una polifonía, digamos, a partir de la palabra de los distintos actores que fueron entrevistados. Y creo que eso se logró muy bien, fue muy acertado. Lo que reveló este encuentro es que todavía falta mucho por caminar, por escucharnos, por escuchar distintas realidades. Allí, corregime, Virginia, creo que eran 39 entre capitanes y mayores que están haciendo esta formación, ¿no? Sí. Y presentaban en equipo de 2, presentaban entrevistas. Las entrevistas pasaron desde un general que está, general o coronel, no me acuerdo. Coronel que está, sí, que está Domingo Arena, sí, ¿no? Sí. Una expresa política, a las experiencias digamos, de actos que tuvieron que ver con el terrorismo o con... porque aquí se nos plantea el terrorismo de Estado y el otro terrorismo. Y las acciones terroristas de otros grupos, ese es el planteo que se discutió un poco, sí. Eso es lo que el ministro apela al final de la charla, pero vamos a ir de a poquito. Estuvo invitado Gerardo Caetano, que deja como 3 o 4 cosas. Una, que no se puede burlar la Constitución de ninguna manera por nadie, que el terrorismo de Estado es el peor de los terrorismos, porque es el Estado mismo actuando sobre sí mismo, asaltándose, y yo marcaría estas 3, y que los jóvenes o los estudiantes, que son todos que dentro de 15, 20 años, al decir del general, comandante jefe del ejército, cuando abre la charla esta, la entrega, serán los que en un 10, 15, 20, 15 años serán quienes comanden la fuerza. Entonces, lo que le pide Caetano es a estos jóvenes que no intervinieron en la dictadura o en el periodo cívico-militar, como algunos suelen decir, que no se cuelguen la mochila de lo que hicieron anteriormente
y que elijan qué historia seguir relatando. No sé si fui prolija. Sí, fue la instancia lo que se vienen realizando distintas conferencias que vienen trabajando desde el año pasado. Hubo la primera, después tuvo repercusión en prensa, la primera actividad. Se viene trabajando mensualmente y lo que fue esta actividad puntualmente continuó con ese ciclo de conferencias que estuvo el profesor Caetano, Álvaro Alfonso, Alejandro Pascuarielo, y estuvo también invitada la decana de la Facultad de Humanidades, la profesora Ana Frega. Ese fue el marco continuando con el ciclo de conferencias y después la presentación de los trabajos de estos estudiantes. Entonces el ciclo tuvo que ver con eso. Estaba previsto un poco un conversatorio, pero se extendió bastante, casi 5 horas fue toda la presentación. Entonces, bueno, se cerró allí. Creo que para quienes participamos, estuvo muy bueno, digamos, todo el proceso. Y quedaron, bueno, líneas abiertas. Esto fue como develando diferentes aspectos. Lo que hay que tener claro es que acá se está trabajando desde el punto de vista académico. Acá no se va a trabajar la idea de dar respuestas a determinadas cosas, simplemente ir construyendo, acercando instituciones educativas del país para proyectar para adelante posibilidades de encuentro en el ámbito de la formación, de la extensión y de lo que es la investigación también en general, en términos sea de historia o de ciencias o lo que sea. Es establecer, ir estableciendo vínculos de trabajo de orden académico. Esa es esencialmente la idea. Y los conceptos, sí, respecto cuando se habla del tema de mochila, toda institución tiene una historia. Y hay algo que planteaba una de las entrevistadas, que también las instituciones están compuestas por hombres y mujeres, y en general las acciones, buenas o malas, acertadas o erradas, en determinados momentos las cometen unos hombres o mujeres específicamente, y no esencialmente las instituciones como tales. Lo vemos permanentemente en los casos cuando sucede algo vinculado a la iglesia, no sé, al fútbol, a distintos colectivos. Uno no puede englobar, digamos, una institución o un colectivo humano a partir de las acciones solamente de algunos individuos. ¿Cuál es la diferencia quizá en lo que tiene que ver con el ejército? ¿Qué es lo que se denomina una institución total también? Entonces, esencialmente la vida de los sujetos que la integran, digamos, se desarrolla casi que completamente vinculada a esa institución, pero tiene sentido porque tiene que ver con el sistema de defensa, con esa idea de defensa. Entonces tiene que ser un cuerpo, es decir, una estructura compacta, ordenada, por eso es jerárquica, es bajo una idea de jefatura, tiene todo ese sentido. Entonces a veces digo, tiene su propia identidad, hay una cultura institucional que es muy particular del ejército, y todos los que somos civiles es muy difícil comprender también un montón de estructuras, de formas de acción, de esa cultura institucional que es tan particular. Es fácil uno venir y hablar, pero estando dentro, trabajando con ellos, uno de a poquito va comprendiendo, porque no llegás, no sos parte tampoco. Entonces es un mundo bien complejo también, y no podemos, creo, que explicar todo desde las percepciones o construcciones de cada uno de nosotros desde una afuera, y también tenemos que tomar en cuenta el tema de los contextos también. Eso es importante. En la mayoría de las entrevistas aparecía esa idea de la importancia del contexto. Eso es también. Es decir, es un tema bien complejo. Y que todavía existen un montón de elementos o situaciones, hechos que están a flor de piel, porque hay muchos actores que todavía vivieron esa experiencia. Por ejemplo, no sé, quería comentarte un poco el trabajo que desarrollo, o aquello que me moviliza un poco a mí. Yo lo planteaba en la presentación,
tiene que ver con poder aportar para construir la posibilidad a mis hijos o a mis nietos, que ellos, mis hijos, son nietos, como contaba, de un coronel del ejército y de un artista plástico, es decir, del mundo de la bohemia. Esos son sus abuelos. Entonces, esas dos personas tuvieron historias de vida, tuvieron situaciones en esos años 60 y 70 muy diferentes quizás, posiciones que fueron también diferentes. Sin embargo, había, sé que en ambos, una idea constructiva, más allá de ese periodo. Entonces lo que intento, como tantas otras personas, es tratar de transmitir a mis hijos, digamos, la posibilidad de la diversidad y de esa polifonía de las experiencias. Eso es un poco. Ya desprender un poco esa idea de lo vivido personal, entonces, bueno, de la experiencia, qué es lo que aprendemos y a partir de esto cómo construimos, qué es lo que podemos aportar, transformar, creo que es ahí, esa es mi posición, creo, digo, es muy personal y es desde la cual trabajo, pero evidentemente existen un montón de posiciones diferentes, de ideas de cómo continuar, seguir, hasta dónde, cómo, digo, y eso es así. Entonces no podemos pedir que sea la homogeneidad en torno a este tema bajo ningún concepto, porque sería muy utópico, ¿no? Claro. El general Fregosi marca un parte de aguas, digamos, un antes y un después, o es el intérprete de un sentir de la institución de ir saldando esas diferencias, entendiendo esas diferencias? Yo eso digo, no puedo responder por él, porque claro, pero sí lo que él en su discurso manejó la idea de construir, y su propuesta tiene que ver, esencialmente todo esto tuvo que ver con ir incorporando bibliografía o, digamos, enfoques sobre el pasado reciente, un pasado reciente que se toma desde 1958 a 2020. Porque esencialmente uno habla de historia reciente y automáticamente uno va como a los años 70, a los fines de los 60, la dictadura cívico-militar. No, estamos hablando de un contexto mucho más amplio. Esto los historiadores lo explican mucho mejor que yo, desde la antropología, pero tiene que ver con eso. La propuesta de él fue ir implementando en los programas esto. Y es en lo que han trabajado. Evidentemente, la repercusión que tuvo esto y la replicación impactó mucho en todos los ciudadanos, en prensa, desde que se plantea. Pero la idea primera era ir trabajando sobre programas y acciones que se ha trabajado, por lo menos la última década. Ha habido, como les contaba, distintas actividades que se fueron desarrollando, sin, digamos, demasiados bombos y platillos, porque digo, es así como se construye a nivel de educación, con el intercambio de saberes, es esa la idea, intercambiar saberes en los procesos, esencialmente eso. Y bueno, y la experiencia, ya te digo, desde el año pasado, esa reunión que tuvimos en la presentación con las redes de laicidad, se vio que se podía intercambiar, digamos, conocimientos, saberes, en estos contextos. Fue eso esencialmente, y hacia ese lugar se tiende Claro. a seguir construyendo. Tal vez la diferencia con otras instancias de trabajo con la misma dirección estuvo en, digamos, la posibilidad de que periodistas estuvieran allí y que algunas invitaciones especiales o invitados especiales estuvieran. Entonces cobró una impronta bien interesante, ¿no? De visualizar que ese tema existe, ¿no? Y que lo bueno de todo esto, me parece a mí, habiendo estado ahí, es escuchar lo que piensa el otro, Sí. que vivió esa situación desde otro lugar, desde otra, y sacarnos un poco la posibilidad, esta cosa de la camiseta o del convencimiento o hasta del dolor, ¿no? De quienes la pasaron muy mal, que creo que yo
creo, yo trabajo mucho la idea del incilio, que somos todos los que no pudimos exiliarnos, pero estuvimos inciliados, estuvimos, digamos, también como siendo, aunque no hayamos sido presos en ninguna oportunidad, capturados en esa realidad que se nos impuso. No sé si eso lo manejan también. Sí, estamos en proceso de trabajo. Yo creo que en todos estos hechos que se pueden catalogar dentro de un país como un hecho total, digamos, según el antropólogo que plantea esto, la idea de hecho total es un hecho que afecta a todos, digamos, las líneas, los aspectos de una situación. ¿Cómo fue la pandemia? La pandemia nos afectó a todo nivel. En aquellos años también estábamos ante un hecho total que afectaba a toda la población. Ningún ciudadano no fue parte de esta afectación de alguna manera. ¿Ah? Unos más que otros o de manera diferente. Entonces ahí creo que primaron un montón de elementos que tienen que ver con incertidumbre, también muy parecido en muchos aspectos a esta situación, a los primeros días quizá que tuvimos de la pandemia. Entonces, en esos contextos, creo, de situaciones que son por momentos muy complejas, emerge, creo que también desde lo humano, los mejores aspectos y los peores también. Porque hay que entender eso. Digamos, somos seres humanos con toda su diversidad, con toda su complejidad, y bueno, y eso no fue diferente todo ese aspecto. Que sí hay elementos a rever, a aprender, que hay gente que de los entrevistados vimos, hubo varios hijos que perdieron su padre, padres que estaban en distintas posiciones, digamos. Yo no hablo del concepto de bandos, que se nombró en algún momento, pero sí hijos de personas que fallecieron en el marco de tortura, otros que en distintos enfrentamientos que hubo, y también el caso de Diego Burgueño, que su papá falleció en el marco de un operativo del MLN en lo que se llamaba asalto o toma de Pando, ¿no? Sí. Entonces, a mí me llamó la atención esa entrevista porque marca como que no ha sido reivindicado la posición. social ni políticamente el hijo de no sé si Sí. era del peón, No, me acuerdo. no. El papá no, fue cuando al día siguiente que él nació, estaba allí y una bala la pega y él fallece. Entonces digo, Era militar. No era militar el papá de él. ¿No? Era civil, sí, era civil. Entonces es una historia bien interesante también que él está trabajando sobre esta idea de también ser escuchado. Él creó una organización el año pasado que él está difundiendo, y bueno, también como creo que todos tienen derecho a tener voz en este proceso, y un poco fue esa la idea de esta polifonía, como decía, y y el concepto de víctima también, que hay uno de los entrevistados que plantea una revisión del concepto de víctima, porque no es solamente víctima aquel que fallece en un enfrentamiento, tortura, todo lo que fue, sino todos aquellos alrededor también que ofician como víctima a partir de distintas formas del sufrimiento. Esto también es lo que plantea. Muchos lo vivimos de distintas formas, esa idea de la pérdida, la ausencia de un padre en la cárcel, el exilio, la destitución. Son distintas formas de vivirlo. Evidentemente lo vamos trabajando cada uno desde el lugar que podemos. Pero digo, creo que hay que tomar el aprendizaje de toda esa experiencia. Tiene que construirse, sí, la historia con los hechos, con la revisión, con todo el material que existe, pero también dar espacio a esa memoria que se construye con, digamos, la experiencia personal de todo aquello que quiere traerse traerse en el recuerdo, y de aquello también que quiere olvidarse. Eso depende un poco de cada uno, y esa memoria se construye entre todos, digamos. No es una única visión. Eso es importante.
Creo que Frega, la doctora, creo que habló un poco de memoria e historia, la diferencia digamos, la relación que puede existir entre una cosa y otra, ¿no? Sí, ella lo planteó muy claro, sí. Fue muy clara la presentación del concepto de construir la historia y la memoria, y después hizo una presentación interesante de todo el archivo que tiene facultad, que es de acceso público también, y toda la bibliografía que se generó ahí, y que está al servicio de aquel que quiera informarse o trabajar con ese material también. Decir claro, que, el hecho de que se toque la universidad y no me acuerdo cómo se llama esto, la constitución de la laicidad, ¿cómo se la llama? red de laicidad de la La red Universidad de la laicidad, República. claro, que se toque que se toque y intercambien, ¿no? Porque tengo entendido, allí se habló de que el propio comandante en jefe fue recibido en la universidad, digo, no como ciudadano, sino representando a la institución. La institución, sí, en diciembre se trabajó, el 11 de diciembre fue ese encuentro de trabajo donde ellos presentaron esta propuesta estratégica de implementación del pasado reciente en la formación curricular del ejército. Una actividad académica, creo que cobró mayor impacto por la difusión, pero en realidad es un trabajo que se ha venido haciendo. Evidentemente. Es interesante que la ciudadanía vea también que se está trabajando. Creo que sirve de espejo, ya que estamos en el espejo. Sí. Sirve de espejo el hecho de que me pongan un titular y me interese y ahonde en saber que la institución militar está intentando también trabajar sobre esa memoria, que no tiene la propia, la familiar, la institucional, pero a su vez, como viene, creo yo, la apertura de la aceptación de la escucha. Sí, acá lo importante es generar las instancias, creo, que eso sí, hace 50 años creo que faltaba como este espacio. Y también un poco contextualizar con lo que pasa en la región y el mundo. Son temas que en realidad también se han venido trabajando en otros contextos, en otros países, Argentina, Brasil. Se ha desarrollado mucha investigación en torno a estos temas, y no solamente desde el punto de vista académico de las universidades, sino también de los institutos y las universidades militares. Hay una producción en este orden, por ejemplo, pensando en distintos autores de Argentina, de Brasil, de Chile. Es más, en los congresos encuentros en general de antropología, de historia, de sociología, de ciencia política en general, siempre, en las últimas décadas ha habido mesas específicas, siempre hay en torno a lo que es seguridad, a lo que es defensa, el mundo de lo militar, existe siempre. Entonces, acá estuvo sí solamente como vinculado a hay mucha producción en lo que es humanidades, desde el área principalmente de la historia, de la arqueología, sí en ciencias sociales mucho, desde la sociología, también de la ciencia política, pero no ha habido una producción o un revisionismo desde esencialmente lo militar, y una construcción un poco más colectiva, de orden académico, como en otros lugares que sí existe. Entonces, creo que estamos en ese proceso, poniéndonos también en marcha en relación a lo que pasa alrededor también y en el mundo. Porque a mí me llamó la atención, como periodista, como ciudadana, el relato de un militar que dijo, no recuerdo quién, tú te vas a acordar, que dijo que a él nunca le dijeron que los sediciosos, como se decía en ese momento, o los tupamaros, habían sido derrotados cuando se asume el poder militar institucionalmente. Eso para mí fue revelador que se dijera en ese ámbito y por un militar, ex militar, no me acuerdo quién era. Sí, se planteó en las entrevistas, sí, y la idea era que desde su concepción y desde el punto de vista
militar en realidad no se había, ese concepto de que se había derrocado en el 72 a todo el MLN no era tan acertado desde el punto de vista militar. Digo, ese fue un poco el planteo, porque había otras organizaciones, es lo que planteaba, armadas, sí, que estaban operativas, quizá no actuando directamente, específicamente nombraron el caso del Partido Comunista, pero que no actuaron directamente. Bueno, hay un montón de elementos que han surgido, que si bien todo esto ya está escrito, dentro de las conferencias que ha habido, digo, tenemos a Les, a Sergio Israel, un montón de autores más que han escrito sobre todo esto, montones de entrevistas, programas, documentales, pero la idea de esta experiencia es diferente. En realidad la gran diferencia que aparecía acá era la posibilidad de estudiantes militares produciendo la información. Lo novedoso esencialmente es acá, es esa posición, que no eran periodistas, no era la academia, la universidad produciendo o entrevistando, sino que eran ellos, esta vez, que se convertían en investigadores y empiezan a trabajar desde este lugar, a escuchar otras voces, a todas, porque la experiencia de la técnica de la investigación no la habían utilizado, y eso fue bien interesante, el proceso de ir trabajando sobre esto. Como les decía, un momento era pasar un poco de la incertidumbre más plena a ir después avanzando hacia la idea de la curiosidad, como planteaban algunos, hasta ya generarse expectativas y un deseo de poder trabajar. Eso fue un poco todo. Que fue una experiencia... ¿Quién es el catedrático que organizó estos reportajes, este trabajo de investigación? El general Mario Moreira es el que está el general encargado del área de educación en el ejército, que a su vez es el que coordinó toda esta actividad de trabajo, y dentro de la materia metodología de la investigación somos dos docentes, la magíster Kathleen Martins, que ya es especializada en educación, licenciada en educación y magíster también, y yo, que soy antropóloga. Somos los dos docentes de esta materia. Entonces, en el marco de todo este plan de incorporación del pasado reciente en la formación, se propuso en esta materia trabajar la técnica de entrevista como evaluación de esa materia. Y es lo que surge el otro día de esa presentación. Pero claro, evidentemente fue de mucho impacto, porque es la primera vez que lo hacían desde este lugar. Claro, no es raro en otros lugares, es simplemente que acá todavía no se había realizado aún acá. Claro, ¿cómo sigue esto, Virginia? Por ahora yo digo, lo que está previsto es seguir continuando este vínculo con la red de laicidad, que venimos trabajando en algunas otras actividades a futuro, desde el punto de vista, ya les digo, académico, ir participando de temas que pueden ser de interés conjunto para trabajar, y bueno, pero eso después, el área de lo específico, de lo militar, bueno, es el instituto, el general a cargo del plan de educación y todo el equipo que él tiene trabajando sobre eso. Eso es un tema aparte, de mi experiencia fue puntualmente desde este lugar, ¿no? Claro. Me hablaste de uno de los abuelos, un abuelo pintor, sí. artista, y quería saber si esa pintura es de real. Sí, esta es una obra, es un paisaje urbano, creo que debe ser de los 70, por ahí, de Montevideo. Así creo que es un paisaje urbano de los 70, y algunos viejos toldos de la zona de 18 de julio, y bueno, quería poner un fondo vinculante a lo que hablábamos, ese Montevideo de los 70. ¿Qué significó ese padre, esa figura para ti? Fue referente y ausente, ambas cosas a la vez. Creo que el mundo de los artistas son personas muy intensas por momentos, pero a su vez muy solitarias.
y el tema del ser hijo en ese contexto, y calculo que de él, en ser padre, en esa forma, genera, digamos, relaciones particulares y como todos los padres e hijos especiales, pero un poco esa dualidad que siempre hubo de una gran intensidad respecto a un montón de elementos, pero también ese estado como, aunque estuviera presente del aislamiento, que es ese meterse dentro, que tiene que ver, creo, lo entendí mucho tiempo después con la creación, ¿no? Con esa necesidad del silencio, de ese estar frente a la tela, al momento creativo, creo, eso. Cuando sos niño no lo entendés demasiado, entonces molestás, pero después vas aceptando eso. Y compromiso político también, unido a un compromiso. Sí. Sí, él estuvo destituido en el 76, creo, él era docente de la Escuela Figari y de ANCAP. Mis padres se conocieron, muy diferentes ambos también, como todos los uruguayos, en las guardias del departamento médico de ANCAP, allá en la planta de La Teja. Así que en fines de los 60, muy diferentes los dos, pero mamá siempre cuenta que él la conquistó leyéndole, así que bueno, ahí se conocieron. Así que son dos ancapianos, como se dice. Sí. Y bueno, desde allá, y bueno, muy diferentes, como creo que la mayoría de las familias uruguayas, con una gran diversidad en la casa. Quizás un gran puchero diferente entre tíos, primos, abuelos, todos distintos. Y creo, bueno, como les digo a mis hijos, y les decíamos con el padre un poco, son un pedazo de retazos de distintos puertos y de distintas ideas y creencias y de todo. Y bueno, lo bueno es que canalicen esa diversidad lo mejor posible, que los conviertan como ciudadanos atentos y abiertos a lo diferente, a lo humano en su maravillosa diversidad. Es eso un poco, y en las posibilidades y sepan ser buenos hombres o mujeres para adelante, escuchando, manteniendo la memoria, aceptando y respetando en la diferencia. Eso es esencialmente lo que tratamos. Gracias por todo. Nos vemos pronto. Gracias por todo.